como casi 2 meses ya. Afortunadamente. Le damos la bienvenida al licenciado Luis Pedro Álvarez, quien se define como libertario y de derecha en temas de libertad económica, porque queremos conocer pues un punto de vista diferente. Luis Pedro, bienvenido a Acción Positiva. Muy buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias a usted por aceptar estar con nosotros. Luis Pedro, la pregunta que le tengo es, y que usted ya la conoce, y la adelantamos, es, si su corriente ideológica ganara las elecciones, ¿cuáles serían las 5 medidas que tomaría al asumir el poder que claramente, sin duda, lo definirían como un gobierno de derecha, libertario? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como nuestra corriente ideológica lo dice, los libertarios creemos en la libertad individual y efectivamente lo que necesitamos es que el ciudadano recupere más libertad. Los gobiernos, mucha gente lo confunde Estado y gobierno, pero los gobiernos han crecido muchísimo y eso se ha vuelto una carga. En realidad, la función de los gobiernos es asegurarnos a los ciudadanos justicia y seguridad y algunos otros servicios muy esenciales, muy básicos, como es un poco de infraestructura donde no puede caber la inversión privada en algunos casos y algunos servicios como la emisión de algunos documentos. Eso no debería ser para justificar una gran burocracia. La burocracia nos ha hecho enorme daño y en ese sentido, pues nosotros creemos que el primer punto, por lo menos lo primero que yo recomendaría es la reducción de impuestos. En Guatemala tiene más de 20 impuestos, Hong Kong tiene 3 y creo que bastaría con facilitar y abaratar el sistema impositivo en el país para mejorar la recaudación tributaria y fomentar la inversión. Por otro lado, pues también creemos que es importante pues ajustar las finanzas públicas. Como decía, pues el gasto público nos está hundiendo, es demasiada carga, demasiada burocracia y en ese sentido, pues yo recomendaría reducir el gasto público, no más déficit fiscal. El déficit fiscal nos ahoga con deuda, nos ahoga con presión para más impuestos y eso es una carga para los que producimos. El gobierno no produce absolutamente nada y su única justificación es la prestación de algunos servicios esenciales. En esa línea también recomendaría el congelamiento de los pactos colectivos de condiciones de trabajo de los sindicatos de gobierno. Se han venido, ya son condiciones absolutamente inaceptables para la ciudadanía con aumentos de 7-10% anual. Eso es insostenible en el tiempo, nos está cargando muchísimo a los guatemaltecos y no nos significa ninguna mejora en la prestación de servicios públicos. Por el otro lado, ya en temas, digamos, eso es en el tema puramente económico. En el tema de justicia y seguridad, definitivamente más inversión en tecnología. La tecnología permitiría, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas del país, especialmente a la Policía y Seguridad Pública, pues mejorar los servicios de prevención y de represión del delito. Y por otro lado, y sobre todo, mejorar la posibilidad de fiscalización y control de parte de la ciudadanía a los abusos cometidos por las fuerzas públicas. ¿Qué significa tecnología? Pues bueno, ponerle cámaras a los policías, poner cámaras en las patrullas, poner aparatos de GPS que permita el control de la ruta de las patrullas para los temas de extorsivos a los ciudadanos, etcétera, todos los abusos que se dan. Y por último, creo que la inversión en infraestructura es básica. Como quinto punto y recomendación, la inversión en, por ejemplo, en carreteras y en cárceles son 2 prioridades que deberían dárseles al país. Las carreteras del país están muy mal, eso nos reduce la competitividad y reduce también la posibilidad que muchos guatemaltecos puedan ser más eficientes en su proceso productivo. Realmente la infraestructura del país no necesita tantísimo, probablemente una carretera de 4 vías de México a El Salvador, pues hacerla costaría unos 600-700 millones de dólares. Eso no es nada comparado con el presupuesto de la nación de 112,000 millones de quetzales al año. Eso tiene que cambiar. Así que, pues básicamente eso, doctor, y como decía, no podemos seguir recaudando 70,000 millones de quetzales y pretender gastar 112,000 millones de quetzales. Eso es algo que tenemos que parar. Muchísimas gracias, Luis Pedro. Yo creo que usted ha sido muy preciso, muy exacto en los puntos claves que harían como característico de derecha
un gobierno que presidiría la corriente ideológica que usted sigue. Algo fundamental es que, por ejemplo, cuando usted habla de inversión en carreteras, cárceles, etcétera, agrega, por supuesto, con licitaciones transparentes, ¿verdad, Luis Pedro? Porque Absolutamente. realmente la corrupción se ha robado tanta esperanza de los guatemaltecos, nos tiene en esta situación. Luis Sí. Pedro, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Muy buena noche, doctor. Hasta la próxima. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad con más acción positiva, Luis Pedro. Haremos aquí. Hemos escuchado, pues, las palabras de dirigentes políticos de dos tendencias, de derecha y de izquierda. En base a ello y en base a nuestro análisis, nosotros tenemos las conclusiones que consideramos importante contribuir. Primero, la corrupción alcanza intensidades nauseabundas y el pueblo está cansado. El desconocimiento ciudadano sobre el proceso electoral democrático, sobre los candidatos, sus posiciones ideológicas y sus propuestas es muy grande, particularmente en la gente joven. Acá lo que es también muy preocupante es el hecho de que ni siquiera muchos de los mismos candidatos pueden definir su posición ideológica. Y se cae, obviamente, entonces en demagogia, en populismo, en repetición de conceptos, pero que realmente no están definiendo una postura ideológica, la cual consideramos que es fundamental. Si nosotros queremos resultados diferentes, como ya lo hemos dicho en muchos programas, la construcción de la ciudadanía educada es fundamental. Si no hacemos eso, nos encaminamos ya a otra de esas elecciones funestas para el país, como hemos visto pues por los resultados de las últimas que nos ha tocado sobrevivir, es el hecho de que vamos a votar por el menos peor, en contra de, y obviamente con los mismos malos resultados. Quisiera terminar yo con una reflexión de Arturo Uslar Pietri, quien decía, hay fenómenos que agarran a un país, lo desquician, lo desgreñan, es decir, lo despeinan, y solo se reacciona cuando se cae en la trampa, cuando se trepida sobre la fosa. Aún tenemos tiempo nosotros de tener un mejor país. Hagámoslo, hagamos realidad una Guatemala digna, una Guatemala honesta, una Guatemala respetable. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.